ahorrar energía con variadores de frecuencia? Este es un tema bastante interesante y bastante extenso. Trataré de responderlo de la forma más breve posible y aclaro que me voy a limitar a hablar de la potencia activa. El día de hoy no va a tocar potencia reactiva, aparente, es decir, no me voy a meter con el factor de potencia, ni vamos a hablar tampoco de calidad de energía, no vamos a hablar de armónicos. Ok, entonces, existen tres situaciones básicas por las que nosotros decidimos trabajar con variadores de frecuencia. Una de ellas es ¿cuál? Que de pronto mi fuente de alimentación, llámese la subestación, transformador, generador diésel, montaje o arreglo de paneles solares, en fin, no son capaces de soportar el pico de arranque que tiene mi motor, ¿cierto? Y más si estoy trabajando de pronto una aplicación con carga. Entonces quizás mi fuente no es capaz de soportar el pico de arranque del motor o de la aplicación de la carga y decido implementar un variador de frecuencia. ¿Para qué? Para reducir esos picos. Entonces, esta es una de las condiciones o una de las situaciones más comunes. La otra, pues sencillo, porque necesito variar la velocidad. Entonces, si yo necesito hacer una variación de velocidad, pues uso un variador de velocidad, un variador de frecuencia específicamente en este caso. Y la tercera es porque deseo hacer un uso racional de la energía o deseo ahorrar energía. Esto lo puedo, por supuesto, lograr con un variador de velocidad, pero acompañado de un diseño. No solamente por el hecho de que yo implemente un variador de velocidad voy a empezar a ahorrar energía. Eso no es cierto. ¿Ok? Se puede hacer, por supuesto, siempre y cuando la aplicación, el diseño de la aplicación lo permita y esté concebido de esa manera. Bien. Entonces, recordando la clasificación de aplicaciones según su torque para efectos de selección de variadores, ¿cierto? Tenemos dos grandes grupos, constante y variable. Esto está explicado a más detalle en un video, el link se los dejo en la descripción. Entonces, ok, ¿qué ocurre? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación que yo esté manejando, sea de tipo constante, lineal o cuadrático, es muy sencillo hacer los cálculos de consumo de potencia. Si yo tengo una aplicación de torque constante, es decir, que siempre se mantiene igual o su fluctuación es muy mínima, pues ¿qué me queda? El motor. Entonces, entre mayor eficiencia tenga el motor y mayor sea el coseno phi del motor, menor corriente voy a consumir, ¿cierto? Es decir, menor energía voy a consumir. Y en la aplicación mecánica propiamente del motor, ¿qué ocurre? Es torque por velocidad sobre una constante. En este caso para kilovatios. Entonces, entre menor sea la velocidad a la que yo trabajo el motor, pues menor potencia me va a consumir ese motor, ¿cierto? Y la relación es puramente lineal. Si yo reduzco esta velocidad en un 10%, este valor de potencia consumida se va a reducir en un 10%. Si lo reduzco 20, se reduce 20, 30, 30, 40, 40. Es una relación lineal. Bien, con las aplicaciones lineales, pues pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? De hecho, esto también aplica para el torque constante. Recuerden que estas dos relaciones son lineales. Entonces, a una velocidad 1 tengo una potencia 1 y a una velocidad 2 tengo una potencia 2. Su relación es perfectamente lineal. Entonces, es muy fácil hacer el cálculo de consumos de potencia para este tipo de aplicaciones. Para aplicaciones de tipo cuadrático, típicamente bombas, ventiladores y compresores, típicamente, pero hay muchas más. ¿Qué ocurre? Resulta que la velocidad tiene un comportamiento cúbico respecto a la potencia. Entonces aquí el potencial de ahorro energético cuando podemos reducir la velocidad es bastante alto. Miremoslo por aquí gráficamente. Observemos que la potencia tiene un comportamiento cúbico. Entonces, al 100% de la velocidad, llámese 100% de la velocidad 3600 revoluciones, 1800, o lo pueden llamar también 60 Hz, 50 Hz, en fin, la unidad de velocidad que ustedes deseen trabajar al 100% de la velocidad, pues voy a tener obviamente el 100% de consumo de energía y no ha pasado nada. Es igual que si estuviéramos trabajando con un arranque directo, un arrancador suave o con cualquier otro tipo de arranque. Pero a medida que yo empiezo a reducir la velocidad, observen por favor lo que va pasando con el consumo energético, con la potencia consumida. Reduciendo un 10%, ya estoy consumiendo únicamente el 72.9 de la potencia total. Reduciendo un 20% la velocidad, ya estoy consumiendo el 51.2% de la potencia total. Entonces esto tiene una capacidad de ahorro energético bastante interesante en estas aplicaciones. Pero cuidado,
Como aplica hacia abajo, aplica hacia arriba. Entonces, aquellas personas que les gusta de pronto en unidades manejadoras de aire, esto pasa mucho en ventiladores y bombas, que les gusta ponerla a trabajar por encima de su velocidad nominal, es decir, aquí que no trabaje a 60 Hz, sino a 66 Hz, ¿cierto? Miren lo que pasa. Así mismo se va a incrementar también el consumo de potencia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ok. En conclusión, la potencia consumida o el ahorro de energía va a estar determinado por qué? Por la eficiencia del motor y el coseno phi del motor. Entonces, entre mejor motor tenga yo, pues obviamente menor potencia voy a consumir, ¿cierto? Por la capacidad de bajar las revoluciones del motor. Entonces, a menor revoluciones del motor o a menor velocidad de operación, pues menos potencia va a consumir. También, ¿por qué? Por el tipo de aplicación, si es de tipo constante, lineal o cuadrático. Y por último, la calidad de energía, armónico y factor de potencia. Este tema es bastante interesante, bastante extenso. Lo tocaremos en otra oportunidad, pero no hace parte del video de hoy. Ok, la gran conclusión es ¿cuál? El potencial de ahorro de energía de una aplicación está en la capacidad que tiene el motor para trabajar por debajo de su velocidad nominal. Básicamente esa es la gran conclusión. Entonces, ¿dónde entran los variadores de frecuencia? Pues ya lo tocamos. Generalmente, si yo estoy usando un variador de frecuencias, ¿por qué? Pues porque voy a variar la velocidad. Y generalmente cuando varío la velocidad es hacia abajo, no hacia arriba. ¿Sí? Por supuesto, puede darse el caso. Entonces, ahí es donde entran los variadores de frecuencia. ¿Cómo ahorran energía ellos? Porque ellos entran en la variación de velocidad del motor y ya les expliqué el cómo se hacen los cálculos. Bien, espero que haya sido clara la explicación. Sé que obviamente fue muy superficial y espero que la información haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias.